26º domingo del tiempo ordinario. Lectura tomada del profeta Amós, capítulo 6, versículo 1 y versículo 4 al 7. Salmo 145. Lectura tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 6, versículos del 11 al 16. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 16, versículos del 19 al 31. Gloria a ti, Señor. Había un hombre rico que se vestía con ropa finísima y comía regiamente todos los días. Había también un pobre llamado Lázaro, todo cubierto de llagas, que estaba tendido a la puerta del rico. Hubiera deseado saciarse con lo que caía de la mesa del rico, y hasta los perros venían a lamerle las llagas. Pues bien, murió el pobre y fue llevado por los ángeles al regazo de Abraham. También murió el rico y lo sepultaron. Estando en el infierno en medio de los tormentos, el rico levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro, con él en su regazo. Entonces gritó: Padre Abraham, ten piedad de mí, y manda a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo y me refresque la lengua, porque me atormentan estas llamas. Abraham le respondió: Hijo, recuerda que tú recibiste tus bienes durante la vida, mientras que Lázaro recibió males. Ahora él encuentra aquí consuelo, y tú en cambio tormentos. Además, entre ustedes y nosotros hay un abismo tremendo, de tal manera que los que quieran cruzar desde aquí hasta ustedes no puedan hacerlo, y tampoco lo pueden hacer del lado de ustedes al nuestro. El otro replicó: Entonces te ruego, padre Abraham, que envíes a Lázaro a la casa de mi padre, a mis 5 hermanos, que vaya a darles su testimonio para que no vengan también ellos a parar a este lugar de tormento. Abraham le contestó: Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. El rico insistió: No lo harán, padre Abraham, pero si alguno de entre los muertos fuera donde ellos, se arrepentirían. Abraham le replicó: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, aunque resucite uno de entre los muertos, no se convencerán. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. La historia del rico y del pobre. Hay algunos puntos importantes que hay que recalcar en esta historia. Primero, una historia que surge a continuación del momento en el que Jesús ha dicho que es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que un rico se salve. Especialmente porque de esa manera, para Dios es importante que nosotros aprendamos algunos elementos que son necesarios reconocer. Primero, la bendición de Dios llega para todos nosotros. Y el estar económicamente bien no solo es tener mucho dinero, sino también tener estabilidad emocional, tener también la posibilidad de reconocer que la bendición yo la puedo compartir con más personas, que por más que yo comparta la bendición
no se acaba si yo soy capaz de entender cómo esa bendición se multiplica cuando ayudo al necesitado, no cuando utilizo esa bendición para obtener un título o obtener un renombre o una alabanza. ¿Por qué? Porque las bendiciones siguen abundando en todos nosotros. Y posiblemente tú tengas una bendición muy grande, pero de repente en lugar de ocuparla para ayudar a los tuyos o para ayudar a las personas a tu alrededor, comienzas a agarrar vicios, como ocurren con muchos deportistas, con muchos famosos, que tienen mucho dinero y comienzan a tener vicios muy fuertes de drogadicción, de alcoholismo, de infidelidades y de tantos comportamientos aberrantes que por el hecho de tener dinero los pueden comprar. Hay bendiciones tan grandes que Dios te puede dar que te pueden volver egoísta, egocéntrico, de pensar que solo tú tienes derecho a ese beneficio y nadie más. Hay bendiciones también que hacen que los tuyos se vuelvan perezosos, se vuelvan haraganes, porque mientras tú estás esforzándote, mientras tú estás luchando, ellos crecen sin esfuerzo, sin trabajo, y tienen la oportunidad de que tú acumulaste una fortuna, y como no aprendieron a trabajar, no aprendieron cómo hacerla eficaz y cómo multiplicar, se la gastaron o se la van a gastar, y cuando vengan a ver no tienen absolutamente nada. Y por eso para Dios es importante que nosotros veamos muy bien cuál es la línea de la bendición que Dios nos da a todos nosotros. Porque también puede suceder que muchas veces nos neguemos a la bendición de Dios. Muchas veces nos negamos a las bendiciones que Dios quiere darnos en nosotros o a nosotros. Y a todo le decimos no, y a todo le decimos, ay, es que si Dios quiere, ay, que si Dios permite, cuando en realidad Dios lo que quiere es no solo tu estabilidad económica, sino también quiere, como ya les decía, la estabilidad emocional que nos permite reconocer las necesidades del otro y nuestras propias necesidades. Porque la riqueza, como ya les decía, no solo cubre tus necesidades, sino también cubre las necesidades de otras personas. Llámesele a esto que des trabajo, que tengas una empresa y des trabajo, pero ese trabajo debe de ser en consideración lo mejor posible tu trabajador atendido. Porque hay muchos que se llaman cristianos, que se llaman católicos, que se llaman creyentes, y mientras están en la iglesia, aman al Señor, hasta lloran cuando escuchan la palabra del Señor, cuando ven al Señor y van a comulgar con cara compungida, con cara de como que si le ha dolido el estómago por 6 semanas, y va con esa cara, ay, tan hermoso que se ve. Pero cuando llegan a sus empresas, cuando llegan con sus trabajadores, los explotan, los tratan mal, les dicen malas razones, malas palabras, reciben maltrato, tanto psicológico como emocional, muchas veces físico, muchas veces sexual. Pero mientras está con el Señor, Él es especial. Y por eso es importante que la riqueza no solo cubre la necesidad económica, sino también es importante cómo está tu salud emocional.
Y por eso razón tiene el profeta Amós cuando él viene y dice, no se afligen por el desastre de mi pueblo, por eso serán los primeros en el destierro. Fíjense qué profundidad esta, ¿por qué? Porque está bien, tú puedes preocuparte de tus necesidades. Y Dios conoce tus necesidades, Dios conoce los problemas que pasas, Dios conoce que muchas veces no tienes para comer, que muchas veces no te alcanza el dinero de la quincena, el dinero del mes, que muchas veces quiebran tus empresas o están a punto de quebrar. Dios lo sabe. El detalle está que muchas veces ante tu problema te encierras en ti mismo y piensas que solo tú tienes problemas, que solo tú tienes dificultades y que por lo tanto Dios no debe de atender ninguna otra oración que no sea la tuya. Dios no puede atender a nadie más que no sea a ti. Y nos volvemos egoístas en la fe, egocéntricos en la fe. Y eso es por decir una manera en la que te vuelves egoísta con Dios, porque si no lo que haces es volverte tan egoísta que ya no te acercas a Dios, que ya no vuelves tu mirada a Dios y dejas de orar, dejas de confiar, dejas de pedirle, dejas de suplicarle. ¿Por qué? Porque emocionalmente tu corazón y todo tu ser no estaba en la bendición que Dios derrama en ti, sino en un bien pasajero como es el dinero, como son los bienes de este mundo que son pasajeros. Nadie en este mundo se va llevando o se lleva todo lo que tiene. Todo se queda aquí en esta realidad física que se termina y se acaba. Y por eso razón tiene Amós. ¿Por qué? Porque muchas veces cerramos nuestros ojos. Ante nuestra propia necesidad cerramos nuestros ojos en la necesidad del otro, en la dificultad del otro, en el problema del otro. Y aún más cuando la bendición continúa y continúa y gracias a Dios continuamos teniendo la bendición, nos cegamos aún más, nos volvemos indiferentes. Nos volvemos indiferentes. Y vemos a alguien en necesidad y no nos importa y no nos interesa. ¿Por qué? Porque aprendemos a dos cosas. Aprendemos a sacar provecho de esa necesidad para los ojos de Dios. Señor, yo doy, pero tú me das de regreso. Yo ayudo, pero tú me ayudas. Haciendo trueques con Dios. O sencillamente vengo y empiezo a explotar al necesitado. Como necesita del trabajo, pues le voy a pagar lo mínimo de lo mínimo. Si se enferma no me importa. Y si me dice sí al trabajo, le voy a explotar al trabajo y no le voy a pagar las horas extras, no le voy a pagar de más. ¿Por qué? Porque como está necesitado, él me va a decir que sí a todo. ¿Por qué? Porque su necesidad es mayor. Y por lo tanto yo voy a aprovechar de esa necesidad. ¿Para qué? Para explotarlo, para oprimirlo, para hacerlo pedazos, para no tratarlo como humano, sino tratarlo nada más como alguien que me produce. Y allí, ¿por qué en muchas empresas están más interesados en que alguien que trabaja con ellos sea quien les produzca? No les interesa su humanidad, no les interesa nada de eso. ¿Por qué? Porque son vistos nada más como materia de trabajo. Y qué pena que haya mucha gente, como les digo, cristianos católicos,
que están de rodillas golpeándose el pecho ante el Santísimo Sacramento, pero que en sus empresas maltratan a sus empleados y los tratan de la miseria y los explotan y los aniquilan en sus emociones, en sus pensamientos, en sus deseos de superación. No se preocupan por ese pueblo. Y por esa razón tiene a Mose, y ustedes serán, por no haberse preocupado por su pueblo o por mi pueblo que está siendo destruido, ustedes serán los primeros en el destierro. Cuidado. La palabra de Dios se cumple y se manifiesta. Y por eso muchas veces no sales del agujero donde te encuentras. ¿Por qué? Porque continúas comportándote como un explotador, como un esclavista. Te sigues comportando como alguien que no valora los principios fundamentales del cristianismo. Y ves a tu personal, o ves a tu esposa, a tus hijos, o a quienes tienes alrededor, los ves nada más como objetos de utilización u objetos de uso, y no los ves realmente como la presencia de Dios en ellos, o sea, como tus prójimos, como tus hermanos. Y es lo mismo que tenía el rico cuando veía al pobre de Lázaro allá afuera. El Evangelio es tan específico, Lucas es tan específico, que dice que estaba todo su cuerpo lleno de llagas y hasta los perros llegaban a lamerle las llagas. ¿Por qué? Porque esas llagas posiblemente supuraban, estaban infectadas. Y aquel hombre rico solo lo veía allí mientras él regiamente comía, se llenaba y se llenaba. Cuánta gente, cuántos de nosotros acumulamos y acumulamos y acumulamos y acumulamos y somos indiferentes ante el que necesita de nosotros. Y no solo el que tiene riqueza, sino también alguna gente que no tiene esa bendición también lo hace. Porque se piensa tan pobre, tan paupérrima su condición, que piensa que no puede compartir nada. Es interesante, hermanos, cómo cuando el rico le pide a Abraham que mande a Lázaro a su casa, dice que le quedan hermanos allá en la casa. Imagínense qué tipo de familia es esa. El rico y otros hermanos de él también fueron totalmente indiferentes ante la situación de Lázaro. ¿Cuántas veces en nuestro hogar, en nuestra familia, nuestros hijos, le vamos poniendo en sus corazones esa altanería? No te juntes con esa persona porque no es de nuestra condición económica. Y hay muchos niños que desde pequeños, por esa misma educación o formación que les dan, desde que los ves altaneros, los ves que se piensan más que los demás. ¿Por qué? Porque ven el ejemplo en su casa. Si aquel rico no se preocupaba de la situación de Lázaro, mucho menos sus hermanos se iban a preocupar. ¿Por qué? Porque no veían un ejemplo. ¿Cuántos de nosotros somos ejemplo de discordia, de odio, de rencor en nuestros hogares, de desprecio al que no tiene nada? ¿Cuántas familias se ven separadas? ¿Por qué? Porque hay uno de los hermanos que Dios lo ha bendecido y hay otros que no, y los hijos de este que es bendecido ve con menosprecio a sus primos, a sus otros familiares. ¿Por qué? Porque los piensan de menor condición.
Los ven como humanos de tercera o cuarta condición. Y esa es una realidad de la que no podemos escapar. ¿Por qué? Porque lastimosamente no hemos entendido que hoy podemos tener todo y mañana ya no podemos tener absolutamente nada. Las tortillas se cuecen por los dos lados. Todo en este mundo tiene un principio y un final. Hoy tú lo puedes tener todo, pero mañana, ¿quién sabe? ¿Y qué has hecho para fomentar principios y valores? Para ayudar al otro, para ayudar al necesitado, para que tu familia vea en ti un ejemplo de solidaridad. Si no te preocupas ni de los que tienes cerca, mucho menos te vas a preocupar de los que están a tu alrededor, ni mucho menos te vas a preocupar de otras personas. Y por eso, es de notoria insistencia el cómo el Evangelio recalca el momento en que ambos mueren. Lázaro muere, dice el evangelista, y los ángeles lo llevan al regazo de Abraham. Y dice la segunda parte de ese versículo 22, también murió el rico y lo sepultaron. No dice qué pasó, por qué, por qué no lo dice, por qué no especifica allí. Fácil, queridos hermanos, ¿por qué? Porque si tú te portas indiferente ante el que es imagen y semejanza de Dios, Dios se portará así contigo, con indiferencia. ¿Por qué? Porque con la misma medida que ustedes midan a sus hermanos, Dios los va a medir con unos centímetros más. Estando el rico en el infierno, en el lugar de castigo, y ojo aquí porque muchos de nosotros pensamos que el lugar de castigo es este mundo, los sufrimientos de este mundo son el lugar de castigo, y por lo tanto si me va súper mal yo ya superé el infierno. No, hay un lugar específico de castigo después de nuestra muerte, y allá se encuentra aquel rico. Algunos dicen que son llamas de fuego, algunos otros dicen que es tan frío que, como ustedes saben, el hielo llega a un punto en que te quema aún más, te hace más daño. El calor que produce el frío, lo congelado, que las llamas. Porque es un fuego que no te consume. Es algo que está allí, te quema, te arde, pero no produce llaga, no produce nada, sino solo un calor insoportable. Estando en aquel lugar de castigo, ve hacia arriba y mira y observa que junto al Padre de la fe, que junto a Abraham, el hombre probado por fe, aquel que Dios le pidió que sacrificara a su hijo, aquel que le tocó vivir la experiencia de tener un hijo de la esclava y ser separado de él, aquel que le piden que su hijo de la libertad, lo sacrifique, aquel hombre que pasa tantas situaciones, está allá, y junto a él, en ese lugar de descanso, de tranquilidad, está Lázaro. Interesante, ¿verdad? Porque hoy el rico sí tiene ojos para ver a Lázaro. Hoy sí se sabe su nombre. Y cuando pasaba junto a él, en la puerta de su casa y se llenaba de tanta comida y todo,
No se acordaba posiblemente ni cómo se llamaba. ¿Cuántas veces te ha ocurrido eso, hermano o hermana? Que hay gente tan, pero tan especial, por no llamarlas de otra manera, que cuando te ve todo humilde, vestido sencillamente, cuando te ve que ya no tienes el cargo que ostentabas, cuando ya te ve que no tienes un nombramiento, te ven hacia abajo. Y muchos de ellos hasta hacen que no se acuerdan de tu nombre. Hacen de que se les ha olvidado tu nombre, que sufren de amnesia, que sufren de olvido, que sufren de laguna mental y no se acuerdan de tu nombre. Pero cuando te ven en condiciones donde pueden sacar provecho, condiciones donde ellos pueden beneficiarse, allí sí se saben tu nombre, allí sí conocen quién eres. Al ver que Lázaro está en una condición muy buena, aquel rico sí se acuerda que se llamaba Lázaro. Aquel rico sí se acuerda quién era. Esa persona que está con Abraham. Qué interesante, ¿verdad? Porque muchas veces así nosotros nos comportamos, indiferentes al otro. Indiferentes totalmente al otro. Y por eso entonces, viene y comienza a suplicarle a Abraham que si leemos así con el corazón y muy profundamente estos versículos del Evangelio de ahora, nos daremos cuenta que en lugar de ser una petición casi es una exigencia, pensando que aún tiene el poder de su riqueza para hacer que Abraham le obedezca lo que él quiere que haga Lázaro. Eso parece. Hay mucha gente que te esconde muchas crueldades a través de la palabra por favor. Pero en realidad lo que está haciendo es esconder su egoísmo a través de esa palabra de por favor. Trata de esconder la explotación que hace. Trata de hacerte creer que eres alguien importante, alguien que vale, pero en realidad ese por favor no tiene nada de valoración hacia ti. ¿Por qué? Porque lo que quiere es su beneficio. Lo que quiere es obtener algo de ti a costa de esa palabra. Puedes decirle a Lázaro que moje su dedo en agua y venga aquí a mojarme los labios. Fíjense, como que si Abraham estaba para obedecer lo que él quería. Y por eso razón tiene Abraham de contestarle de esa manera. Mira, le dice, mira. En primer lugar, entre ustedes y nosotros hay un abismo. Para que ni ustedes pasen de allá para acá, ni los que están aquí pasen para donde ustedes. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que es buena en este mundo, que es generosa y todavía sigue teniendo ese corazón de pollo más allá de la vida eterna. Hay muchos de nosotros que somos corazones de pollo y aunque mucha gente se ha aprovechado de nosotros, mucha gente nos ha estafado, mucha gente nos ha robado, mucha gente nos ha endeudado, mucha gente nos ha maltratado, mucha gente nos ha hecho tanto mal, seguimos teniendo corazón de pollo y allá vamos nuevamente a ayudarle a alguien que está necesitado. Estamos hechos así. Y el que tiene en su corazón odio, rencor, que se aprovecha, que se beneficia del otro igualmente, no cambia su corazón. Y por eso existe, si lo interpretamos así, por eso existe
Ese abismo, ¿para qué? Para que el que está donde está el rico no llegue a aprovecharse del corazón de pollo que está en el lugar de Abraham. Y ni el corazón de pollo que está en el regazo de Abraham se compadezca de aquel que lo explotó y que lo vea allá. Por eso existe esos límites. Porque si tú eres bueno, vas a seguir siendo bueno. Por más que te aconsejen que no seas así, que no te comportes con bondad, que abras los ojos, que la gente se aprovecha. Cuando tú eres bueno, eres bueno. Muchos de nosotros hacemos la lucha de dejar el pan con café, pero como es bueno, no lo dejamos. Y si lo dejamos, aunque sea una vez al mes, no lo comemos el pan con café. ¿Por qué? Porque es bueno. Porque es bueno. El que es malo sigue siendo malo. Lastimosamente, aunque Dios te haya creado no para el mal, dejaste que el mal te sedujera y dejaste que el mal, odio, resentimiento se aferraran a tu corazón. Y aunque digas que eres bueno, que yo le rezo al Señor, que yo oro al Señor, pero no, fíjate en tus comportamientos y allí te vas a dar cuenta qué tan malo eres. Fíjate en las mentiras que dices, en las promesas falsas, en todo eso fíjate y te vas a dar cuenta cómo el mal ha cundido tu corazón. Como las termitas cuando cunden la madera. Como las hormigas cuando se encuentran un caramelo. Y así sucede. ¿Por qué? Porque nos dejamos robar nuestra fe. Nos dejamos robar por el mal lo que Dios ha puesto en nuestro corazón de bondad. Por malas experiencias, por malas situaciones, sí, pero eso no te da derecho a perder la sensibilidad que Dios puso de amor en tu corazón. Además le dice Abraham, y aquí va lo que estoy hablando, además le dice Abraham, Lázaro en el mundo sufrió tanto y tú en el mundo tuviste todas tus recompensas, disfrutaste todo lo que quisiste, tuviste de todo. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Allí es donde se nota que realmente lo que el rico quería era aprovecharse de esa oportunidad. ¿Cómo se aprovecha? Muchos de nosotros, muchas personas se aprovechan del que está sufriendo, del que está pasando necesidades, del que pasa hambre, del que pasa momentos difíciles. Así de sencillo, así de fácil. Y entonces vuelve otra vez a insistir para ver si saca provecho de esa conversación. Entonces, si no puede venir hasta aquí, no puede venirme a mojar los labios con su dedo mojado en agua, mándalo a que vaya a decirle a mis hermanos, porque ya quedan unos hermanos. Vuelvo a repetir. Si tú das el ejemplo de odio y de rencor, todo mundo a tu alrededor va a aprender eso. Si tú eres un explotador en tu empresa o en el puesto que tienes dentro de la empresa, tus hijos van a copiar ese estilo de ser, esa manera de comportarte. ¿Por qué? Porque lo van a ver normal. Van a pensar que es normal. Los hermanos donde veían a este rico saciarse de tanta comida y ser indiferente a Lázaro, lo mismo hacían. ¿Por qué? Porque lo veían como algo normal.
como algo normal, como algo que sucedía, algo cotidiano, algo que no importaba, que no interesaba. Y le dice, mira, ahí tienen a Moisés, tienen a los profetas. Y los escuchen. En la actualidad sería, ahí tienen los evangelios, tienen la Sagrada Escritura, tienen la Sagrada Tradición, tienen el magisterio de la Iglesia. Que lean, que escuchen, para que cambien y se den cuenta que el verdadero creyente en Jesucristo y en Dios es el que tiene fe, pero también acompaña su fe con las buenas obras. Sí, padre, yo lo sé, le dice padre Abraham, yo lo sé, pero si resucita un muerto, ellos sí iban a creer. Cohetes, le dice Abraham. Si no escuchan la palabra de Dios, si no atienden a la formación del magisterio, a la formación de la Sagrada Tradición, ni aunque resuciten muerto harán caso. Ni ante eso harán caso. Y por eso, hermanos, es importante que en nuestra vida de fe nosotros aprendamos que no solo basta nuestra fe, también es importante que nuestra fe, como dice Santiago, vaya acompañada de ¿qué? De buenas obras. Pero la fe debe de ser firme, debe de ser constante. Y por eso San Pablo a Timoteo le dice, pelea, Timoteo, el buen combate de la fe. ¿Por qué? Porque la fe se ve probada con tantas distorsiones que tiene este mundo. Este mundo te puede ofrecer muchas riquezas, pero distorsionando tu fe. Te puede ofrecer mucho poder, pero distorsiona tu fe. Te puede ofrecer muchos cargos importantes, pero ¿qué? Distorsiona tu fe. ¿Y cómo distorsiona tu fe? Cuando en lugar de poner por encima a tu prójimo y a tu hermano, pones los intereses de personas que destruyen, que asesinan y sobre todo que explotan al más pequeño, al vulnerable, al que pasa hambre, al que pasa momentos difíciles. Y por eso Pablo le dice a Timoteo, por eso es importante, Timoteo, que combatas la buena batalla de la fe, guardando el mandato. ¿Y cuál es el mandato? El amor que debe de sobresalir en la fe que nosotros debemos de tener. Y aunque muchas veces la gente se comporta de una manera tan especial, también nosotros que no tenemos, que somos trabajadores, nosotros que estamos frágiles, que estamos pasando momentos difíciles, no nos aprovechemos de la bendición de Dios, no nos aprovechemos de los demás hermanos, lo que es justo es justo. No puedes decir que trabajaste 30 horas cuando solo has trabajado 20 porque te dormiste un día, porque otro día no llegaste, porque otro día te volviste indiferente y en lugar de la media hora de receso para tomarte una Coca-Cola y comerte un taco, agarraste 2 horas por estar platicando, por estar haciendo otras cosas. La fe también debe de entrar no solo en el que tiene las bendiciones de Dios, sino también en todos los que luchamos cada día. El verdadero compromiso no está solo en quien tiene el poder, sino también en quienes seguimos. Más atrás. ¿Por qué? Porque si no, cuando tú ya te encuentras en una posición de esas, lo que haces es aprovecharte de esa posición y empezar a vengarte de lo que te hicieron.
comienzas a aprovecharte. Hoy que tengo la oportunidad me voy a aprovechar y yo sí voy a hacer esto y esto y esto. Y empiezas a hacer lo mismo o peor que hizo el otro contigo. Y por eso guarda el mandato, le dice Pablo a Timoteo, exhortándolo a que se mantenga firme en la fe, pero firme en el amor a las buenas obras. Y por eso le dice también, recalcándolo bien fuertemente, presérvalo de todo lo que pueda mancharlo o adulterarlo. Cuidado, hermanos, con situaciones que manchan tus buenas obras. Cuidado con adulterar tu bondad, con sacar provecho de esa bondad que has tenido. Como aquel, ¿verdad? Que yo, Padre, yo le voy a ayudar, pero yo necesito que mi nombre, que le quite el nombre a la parroquia del santo y le ponga mi nombre. Si no, ¿para qué le voy a ayudar? Si no, ¿para qué le voy a donar? Adulterando tu bondad. O como aquel, ¿verdad? Que sale en el TikTok, que sale en el Facebook, que sale en diferentes videos, donando a la gente sencilla, a la gente pobre. Y no digo que esté mal. El problema es cuando te aprovechas y adulteras y manchas la bondad y te beneficias más tú que otras personas. ¿Por qué? Porque hay personas que sinceramente, de una manera muy sincera, hacen esos actos de caridad y que muchas veces solo transmiten lo más poco de lo mucho que hacen, que muchas veces no esperan títulos, no esperan reconocimiento, sino que simple y sencillamente lo hacen porque han aprendido a reconocer que la bondad y la caridad se hace en el silencio más profundo de nuestro ser, de nuestra vida. Este domingo, queridos hermanos, poco a poco nos vamos acercando ya nuevamente para celebrar a Jesucristo, Rey del Universo. Pero este domingo es un domingo en el que debemos de hacer un análisis profundo de nuestra vida, nuestra fe, nuestras buenas obras, cómo están. Porque si queremos celebrar a Jesucristo, Rey del Universo, debe de ser verdaderamente nuestro Rey. Esto quiere decir que nuestra vida debería de estar unida a la manera de ser de Jesucristo. Un hombre lleno de fe, de confianza en Dios, pero sobre todo un hombre que supo donarse todo, donar hasta su propia vida por nuestra salvación. ¿De qué somos capaces nosotros? ¿De tener una profunda fe? ¿O una fe vacía, o una fe nula? ¿Será que nuestra fe nos lleva a entregarnos totalmente a nuestros hermanos y a las obras de bondad? ¿O cuando hablamos de obras de bondad, de caridad, preferimos tener solo fe, una fe muerta sin obras? Y nos da lo mismo ver con indiferencia al necesitado, al que sufre, al que padece. Hagamos un verdadero examen de conciencia. Analicemos nuestra vida, nuestro compromiso en la fe, para saber a qué altura nos encontramos en la relación con nuestro Señor Jesucristo, con todo lo que Él da y tiene para nosotros. Compartamos este video, démosle like, invitemos a muchos hermanos nuestros a suscribirse a este canal. Activemos las notificaciones. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado.